Bienvenidos a Economía de Frente con Ernesto Félix Santos Coy y como invitado especial Alfredo Ávila Gesdes. Comenzamos. Gracias de manera muy especial a Alfredo Ávila por estar aquí con nosotros. Gracias, Alfredo, como invitado especial de este programa que conduce Ernesto Félix Santos Coy. Mucho que platicar. Muchas gracias. La Reserva Federal se reunió miércoles y jueves y es un buen momento para revisar el asunto del famoso tapering que valdría la pena. Martes y miércoles, que valdría la pena explicarlo, Ernesto. Muy bien. Bueno, pues se han implementado políticas monetarias extremas desde la crisis hipotecaria de hace 12 años. Y esa política monetaria extrema pues tiene que llegar algún día a su término. Y como se piensa que se debe de hacer, y así más o menos fue lo que sucedió hace 10 años, es que lo primero es que la política extrema consiste en bajar la tasa a niveles de cero, la tasa de referencia del Banco Central, que es la tasa a un día del país que corresponde, o a negativo, y junto con eso, así se implementa la política monetaria extrema, junto con eso se implementan programas de compras de bonos a través de los cuales se crea dinero. El Banco Central le compra bonos a los bancos comerciales, a los bancos privados, y pues a cambio de recibir los bonos entrega dinero. Entonces así se crea dinero por parte del Banco Central. Y los programas son muy cuantiosos de creación de dinero. Entonces cuando se llega a terminar, pues lo primero que se hace es reducir gradualmente la cantidad de dinero que se está creando. Y a eso se le llama el tapering. Hace 11 años o 10 años, el señor Ben Bernanke, que fue el presidente de la Reserva Federal, que implementó estas políticas extremas, pues de repente sorprendió en el mes de mayo del 2011 a los mercados globales, diciendo, ya estamos pensando en terminar la creación de dinero, y generó un caos en los mercados. La tasa a 10 años de los bonos del Tesoro se fue a más del doble, los mercados accionarios se cayeron, le pega a todo el mercado de divisas, el dólar se fue a las nubes, y los mercados de bienes también, materias primas, pues también tienen un impacto fuerte. En este caso, lo que sucedió hace 10 años es que al subir el dólar, los precios en dólares de las materias primas se cayeron. Entonces, para evitar eso, bueno, a ese evento sorpresivo se le llamó el tape tantrum, ¿no? Como terrífico. Y pues ahora lo que se prevé es que con el anuncio que dio este miércoles el señor Jerome Powell, es que tengamos un tape de cafeinatum, ¿no? Es decir, que se vayan muy cantaditos, muy explícito y gradual, y que no genere mayores turbulencias en los mercados. Si el recorte hubiera sido de 30,000 millones de dólares o más, seguramente se hubiera causado más ruido en los mercados. Uh-huh. Eso no es privativo de la Fed, Alfredo. No. Al contrario, juegan con esos términos en mercado para darle fluidez al mismo mercado accionario, a los bonos, etcétera. Entonces, están en todo su derecho de hacer esos cambios para permitir
el crecimiento también, ¿no? Entonces, está perfecto lo que están haciendo, de manera gradual, como dice Ernesto. Hay otros bancos centrales que también tienen políticas monetarias extremas y también seguramente lo irán a hacer de la misma manera en el futuro, ¿no, Alfredo? Así es, sí, exactamente, o sea, todos tienen que reaccionar de manera gradual después del FED, ¿no? Están esperando la dirección con la que va el FED. Entonces creo que lo está haciendo Powell muy bien y aparte está súper coordinado con la tesorera de Estados Unidos, la señora Janet, que es tesorera, que también fue chairwoman de la FED. Entonces hay muy buena coordinación ahí y creo que van por buenos pasos. El mercado lo está entendiendo de esa manera bastante bien. Hay volatilidad del mercado, sí, pero lo está entendiendo muy bien el mercado, por lo que estoy viendo. Bien, ahora, hay otro asunto que tiene que ver con la carestía, la inflación, y en el eje de esa problemática mundial está el precio del gas, Alfredo. Sí, mira, los precios del gas ya a nivel de Europa, a nivel del mundo, están reconociendo que el crecimiento no se va a lograr de manera de la que se esperaba, porque está limitando muchos otros mercados para poder crecer. Y nadie puede hacer nada, porque pues es una cuestión mundial, o sea, así se llame el presidente de Francia, el presidente de Estados Unidos, o sea, no pueden hacer nada, son cuestiones de mercado, así como de repente el peso dólar, se va el dólar durísimo hacia arriba, pues no pueden hacer nada, más que ciertos manejos de mercado, pero son cuestiones que salen de sus manos, no son dioses, ¿no? Entonces, sí, el gas ha venido a perjudicar al mundo, no nada más a México, Francia, no, al mundo en general. Y tienen que ver qué medidas toman, al menos para poder manejar esas variantes tan difíciles que hay ahorita, ¿no? Ernesto. Por darnos una idea de cuánto ha subido el precio del gas, tomando como referencia el gas en Texas, de un precio hace algunos meses de $1.80 unidad de BTU, pues anda por ahí de $5.80. Pero lo mismo que está sucediendo en el petróleo de Texas, que es el petróleo que sale del esquito, es decir, no de manera tradicional, sino perforando piedras, ¿no? Bueno, pues igual pasa en Rusia con el precio y se ha duplicado, y Rusia es el que le surte de gas prácticamente a toda Europa, al Reino Unido. Entonces, pues el mismo fenómeno está sucediendo en Europa, en Estados Unidos y, como decía Alfredo, pues prácticamente a todo el mundo, incluso pues en el lejano oriente, igual en China, en Japón, etcétera. Y eso es uno de los elementos que está generando una inflación alta, ¿no? Tenemos el caso de la inflación en Estados Unidos, al productor arriba del 8%, inflación al consumidor arriba del 5%. Lo mismo se observa en todo el mundo. Bien. Y eso limita el crecimiento, como dice. Claro, por supuesto que sí. Ya que hablas de limitar el crecimiento, después de una pausa, revisemos el Producto Interno Bruto del tercer trimestre de México, que presenta un decrecimiento de 0.2% sujeto a revisión. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx.
Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Sorpresivo, Ernesto, sorpresivo el proceso de desaceleración. Sabían que el crecimiento, el proceso de recuperación no estaba siendo con el vigor suficiente, pero nadie había anticipado que podía haber una baja. Bueno, sí teníamos previsto una ligera reducción de décimas, de centésimas, perdón. El dato más bien salió mucho más negativo de lo que estábamos previendo. Menos 1.2 tercer trimestre contra segundo trimestre. Y si lo vemos a nivel anual, el tercer trimestre de este año contra el tercer trimestre del año pasado, sí hubo un crecimiento del 4.8. Pero el trimestre anterior se estaba creciendo al 19, ¿no? Entonces sí se denota una desaceleración. Con las cifras oportunas que estaba dando INEGI para cada uno de los meses de este tercer trimestre, se podría haber dado en promedio, ¿no?, un crecimiento del 6% en lugar de este 4.8. Entonces, pues ya con la cifra preliminar, que todavía es una estimación oportuna del PIB, pues aparentemente los crecimientos que se tuvieron a tasa anualizada en agosto y en septiembre son mucho menores de los que originalmente había estimado el propio INEGI, de por ahí del 5%, 6%. Y no, más bien son crecimientos del 3% a tasa anual. Pero en tasa mensual sí traen una tendencia cada vez más negativa. O sea, es probable que la cifra de septiembre, que vamos a conocer a finales de este mes, el IGAE de septiembre, traiga una reducción en relación a agosto de menos 2%. La cifra de agosto, menos 1,8%, ¿no? Entonces, sí se está contrayendo la economía. Si hacemos la lupa, ¿no?, acercándonos a ver qué es lo que está pasando en los sectores, pues el que más está bajando es el sector terciario a tasa trimestral. Tanto el sector primario como el sector secundario traen crecimiento del 0.7, tercer trimestre contra segundo trimestre. Pero el sector terciario trae una contracción del 0.6%, a pesar de que estamos recibiendo remesas familiares de nuestros compatriotas que están trabajando del otro lado por montos de 4.500, 4.800 millones de dólares mensuales. Y esos recursos que le llegan a las familias pues, se convierten en consumo. Bueno, pues a pesar de esa ayudadita o ayudadota, como le quieras ver, son más de 50,000 millones de dólares si lo elevas al año. Uh-huh. Pues a pesar de eso, hay una contracción del sector servicios, o sea, del mercado interno. Ahí es donde se ve lo más grave, que no es una cuestión de que por falta de chips se cayó la industria automotriz, que sí es cierto. Bueno, pues aquí hay algo más, que es el sector servicios, el mercado interno, de nueva cuenta contrayendo. Alfredo. Sí, mira, no hay que perder de vista que el COVID sigue haciendo estragos y la parte inflacionaria pues también está limitando el crecimiento. Entonces son indicadores que no nos van a dejar hacer lo que quisiéramos o producir lo que quisiéramos, tener servicios a mayor escala, porque todavía teníamos el problema ahí latente. Y también estaban hablando el otro día de que hay que hacer una mejor distribución de las vacunas a nivel del planeta, porque sobran vacunas en ciertos países, cuando África apenas ha vacunado al 4% de su población y en otros países han vacunado cerca del 60-70% de la población. Entonces hay una distribución mal hecha aquí. ¿Y qué van a hacer con las vacunas que se van a echar a perder? O sea, ¿las van a tirar a la basura?
sin poder distribuirlas a nivel del planeta de manera racional. Entonces, los crecimientos en los puntos de todos los países no va a ser como lo esperado. O sea, tenemos estagnación con inflación ahí que está ahí latente, que no se les va a ir de las manos, porque si no tenemos un problema mayor. Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos elementos. Se nos puede ir esto hacia un decrecimiento global de toda Latinoamérica. Esta cuestión de la migración de los haitianos a México es caótica. O sea, hay que ver todas esas variantes que pudiéramos tener en contra, ¿no? Ernesto. Sí, desde luego una de las principales razones de por qué el mercado interno está de nueva cuenta contraído es que en este tercer trimestre sufrimos una tercera ola de COVID con la variante esta Delta, y pues hubo de nueva cuenta algunas restricciones a la actividad económica, tanto en México como en Estados Unidos y en otros países. Entonces sí llegó a perjudicar la recuperación económica que estábamos teniendo. Sí es parte de la explicación. China está en lockdown. En este momento. De nueva cuenta están restringiendo en China, en Italia, en España, en Reino Unido. Así es. Bueno, después de una pausa hay de asuntos que en la política pueden influir en la economía, como es el asunto de la revocación de mandato, de lo que se hablará después de una pausa. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bueno, acaba de llegar una información en el momento en que estamos grabando este programa de que será cárcel quien se considere que obstaculice o boicotee o intente boicotear siquiera el asunto de la revocación de mandato, Alfredo. Mira, en cuanto a revocación del mandato, mira, nosotros le damos como mexicanos, de acuerdo a la Constitución, un mandato de 6 años al presidente. Si nosotros, por estos 3 años, le revocamos el mandato al presidente, pues sería como darnos un balazo en la cabeza, puesto que vendría una inestabilidad económica y política y las agencias no lo verían bien. O sea, realmente el mandato por 6 años, así como en Estados Unidos por 4 años, y ven si siguen con ese presidente por 4 años más. Entonces, yo lo que creo que es, en vez de hacer una revocación de mandato, es evaluar lo que se ha hecho en 3 años, porque ya son 3 años, son muy importantes esos 3 años. La pandemia llegó a este gobierno, no era del gobierno anterior, llegó a este gobierno, la pandemia a ellos les tocó. Entonces, yo lo que propongo es que se revise, ¿por qué no hacen como las compañías? Califique usted del 0 al 10 cómo el manejo de la pandemia. Califique usted del 0 al 10 si el Banco del Bienestar le está beneficiando. Califique usted del 0 al 10 si requiere realmente una reforma eléctrica. Califique usted del 0 a 10 si estuvo bien la compra de la empresa en Texas, etcétera. O sea, todo lo que se ha hecho sería bueno calificarlo, porque así el gobierno puede rectificar en aquellos ámbitos en los que esté débil, porque realmente el mandato tiene que seguir. O sea, te digo, es como darnos una bala, o sea, ponernos en la frente una pistola, ¿no? Entonces, realmente, o sea, queremos realmente que siga el presidente, porque queremos una estabilidad política y económica.
el mandato es por 6 años. Ernesto. Bueno, si uno ve las encuestas que normalmente realizan las casas más prestigiadas de encuestas, pues se encuentra más o menos lo que comenta Alfredo, ¿no? Si se hace una valoración de cuál es, por ejemplo, el estatus de la seguridad, o cuál es la percepción de la situación económica, cuál es la percepción sobre la corrupción, en fin. Y en todos estos aspectos, el gobierno sale muy mal parado en todas las encuestas. Sin embargo, la popularidad del presidente, la aceptación o rechazo de la ciudadanía, todavía en las encuestas anda, las que salieron en esta semana, en 60%. ¿No? Sí. Entonces uno se queda de a cuatro y dice, bueno, si lo califican tan mal en su gestión, en los resultados de su gestión, ¿por qué sigue teniendo esa popularidad? Y bueno, pues es que el señor sabe hablarle a la gente y tiene una estrategia de comunicación como nunca nadie antes la había tenido en este país. Correcto. En Cuba sí. ¿No? En Venezuela también. En Alemania nazi también. Pero es una comunicación muy cercana que hace que el pueblo, bueno, y la forma de decir las cosas, ¿no? Muchas veces con frases muy populares, pues hace que la gente siga sintiendo que está cobijada por el presidente y lo sigue respaldando. Entonces, pues de la revocación de mandato, me imagino, sí se va a ahondar la división en el país, porque sí hay los que están a favor y los que están en contra, y como que no hay medios tintes, ¿no? Pero sí creo que al final de cuentas el señor va a salir con una aceptación mayoritaria de la población. Definitivamente. ¿Y políticamente le sirve? Sí, le sirve políticamente, por eso lo hace. Porque pues, la verdad es que con unas encuestas de estas sería más que suficiente para saber el resultado. Ya pues, lo acabamos de explicar, lo que se ve en las mismas encuestas, ¿no? Oye, ¿está muerta el tema de la reelección, según ustedes? Bueno, pues se necesitaría el apoyo del PRI para cambiar la Constitución y que se pudiera dar la reelección. Pero sí se me haría un poco absurdo que el PRI, el partido que durante 70 años tenía de eslogan, el de la Revolución Mexicana, sufragio en efectivo, no reelección. No reelección. No en efectivo, sufragio efectivo. Esa es buena. En efectivo es el lavado de dinero. No, pero sí. No, pero será sometido a prueba, Ernesto, en la reforma eléctrica, a ver qué tan rápido cambia de opinión ese partido. Bueno, fue el partido que impulsó la gran reforma de energía que daba expectativas de crecimiento de 5% anual a este país. Sería el colmo que ese mismo partido ahora entierre su propia reforma. Alfredo. Sí, mira, lo de la reelección está muerto, como estoy de acuerdo con Ernesto, o sea, no se va a dar, tendría que haber una revolución ahí, definitivamente. Yo lo que creo que lo de la reforma eléctrica, pues no debería avanzar, ¿por qué? ¿Por qué es tan exitoso? Esa es una pregunta que nadie hace. ¿Por qué es tan exitoso en Estados Unidos todo lo que es la energía que es privada? ¿Y por qué tendría que ser exitosa la energía eléctrica en México siendo pública? O sea, es una evaluación que habría que hacer. O sea, toda la energía eléctrica en Estados Unidos es privada, la mayoría. O sea, yo creo que es del 90%. Y es muy eficiente, muy eficiente. Entonces, y hay unas partes del CFE que sí son deficientes, muy técnicas, si ustedes gustan. Y también hay un déficit muy grande. En cambio, las privadas en Estados Unidos es muy difícil encontrar déficit, ¿no? Porque si no, se tiene que salir del mercado y el gobierno tiene que entrar. Entonces, habría que evaluar, ¿no? Esas dos partes, por qué es tan exitosa la privada contra la pública que quieren preservar en México, ¿no?
Bien. Les agradezco de manera muy especial su presencia en este programa. Muchas gracias a Alfredo Ávila Gesles, gracias por estar aquí como invitado en esta ocasión. Y muchas gracias, Ernesto Fárez Santoscoy. Nosotros hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Que estén bien. Gracias. Gracias, saludos.